Saludos, amados, en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy le habla su hermano Eliezer Pizarro y estamos en la parte número 33 de este programa, ¿Quién es Jesús? Estamos tocando el tema de la cristología, es decir, ¿quién es Jesús? ¿Cómo se entiende Jesús? Y lo hemos estado tratando desde el punto de vista histórico, teológico, cristológico, desde el primer siglo de la era cristiana. Y hemos estado tocando también la parte filosófica de lo que es, cómo se entiende a Jesús desde el primer siglo y cómo fue transformándose en los siglos venideros, como ya en el siglo XVIII la teología liberal aparece desde la filosofía kantiana y más tarde va a aparecer lo que se llama la teología de liberación, en la que estamos tocando en el día de hoy, cómo se entiende a Jesús desde el punto de vista de liberación, de la opresión, del pobre. Y en el día de hoy seguimos tratando lo que es la teología hispana, que fue seguida por la teología ya de Centro-Suramérica, y que más tarde va a tomar esta otra, que no es otra que la teología hispana. Va a tocar el asunto de la problemática de opresión, de discriminación de los mexicanos en el área de la nación poderosa de Estados Unidos. Así se van a unir todas las demás naciones, islas como lo que es Puerto Rico, el Caribe, Suramérica, Centroamérica, y se van a unir países del Oriente, también con lo que se llama la teología de liberación, o lo que se llama la cristología de liberación, porque se está entendiendo quién es Jesús ante el poder económico, mundial, gubernamental, religioso de los momentos históricos en que la iglesia sigue viviendo. Así que, como ya hemos dicho, estamos tocando teología liberal, de liberación, no teología liberal. La teología liberal ya la tocamos en estudios ya pasados, desde el siglo XVIII en adelante hasta nuestros días, que corren unilateral juntamente con la teología de liberación, muy importante para nuestros días, para entendernos a nosotros mismos dentro de los poderes opresores de nuestros propios países, como de otros que nos oprimen, como es el caso de Norteamérica, de cómo los latinos, ya hablando de los latinos de Sudamérica, Centroamérica o del Caribe, cómo se sienten ante la potencia de lo que es el evangelio americano, el evangelio que llamamos también el evangelicalismo, cómo se entiende la iglesia dentro de esos poderes, incluyendo religiosos, que son opresores. Entonces, la teología de liberación estamos mirando en la semana pasada. Vamos a estar dando un resumen corto de lo que hablamos en la semana pasada, añadiéndole otras cosas más, donde dos teólogos importantes, tanto católico como en el caso de Elizondo, católico romano, que cree en la unidad de la iglesia, en lo que es la unidad ecuménica de la iglesia o la catolicidad de la iglesia, y lo que es también la diversidad, porque él también reconoce la diversidad dentro de la unidad de la iglesia. Y también estamos tocando dentro de este resumen de la teología hispana a otro teólogo importantísimo, que es un teólogo historiador, o lo que se llama la teología histórica, que es Justo González. Así que vamos a orar para darle comienzo a este programa y pedirle al Señor que se glorifique de manera especial, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a entender la verdad de la palabra del Señor y mirar nuestra fe y cómo nuestra fe es también oprimida por los poderes del momento, tanto los poderes donde están los esquemas dominantes, donde están las ideologías dominantes o la cultura dominante del momento, y cómo afecta la fe de la iglesia, la fe cristiana, y cómo nosotros nos vemos a través de los lentes del evangelio de Jesús, en este caso, que vamos a estar tocando la teología hispana, cómo nos vemos ante este Jesús de Galilea dentro de lo que se llama también el Jesús histórico, no el Jesús histórico de la teología
liberal, sino de la teología de liberación, que son dos puntos totalmente opuestos y distintos. Así que oramos para darle comienzo a este programa y estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor que están allí en el libro de San Mateo capítulo 11 y estaremos leyendo esos versículos y seguimos con este programa para ver hasta dónde nos lleva el río en el día de hoy. Señor, gracias te damos por tu bondad, misericordia, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestra bendita esperanza, nuestro Salvador, el cual esperamos. Glorifícate de tal manera que el nombre del Señor Jesús sea glorificado por obra del Espíritu Santo, tocando los corazones, la vida en el día de hoy y abriendo el entendimiento, iluminándoles el entendimiento para que puedan entender tu palabra, y hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, a quien damos toda gloria y la acción de gracias. Amén. Leemos unos versículos de la palabra del Señor. Como ya dije, está en el libro de San Mateo, de los versículos 25 al verso 30, donde la palabra del Señor lee de la siguiente manera: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, amados, en la semana pasada estábamos mirando lo que es la cristología, porque dentro de la teología está lo que se llama la cristología, es decir, cómo se mira a Jesús, cómo se entiende a Jesús dentro de lo que son las teologías de liberación, que como ya dije son muchísimas. Estamos tocando las principales y vamos a obviar otras que no entran en el caso, porque es un caso que trae mucho dilema y confusión, y no las quiero tocar, lo que le llamamos nosotros el currículo nulo. Es decir, no las vamos a tocar por asuntos de que trae controversia en la fe cristiana, y no es parte tampoco de la apostolicidad ni la catolicidad de la iglesia, y por eso es que no las voy a traer, porque no es parte de la fe evangélica. Pero sí estamos tocando las que son sí parte de la fe evangélica, o las que nos unen a nosotros como iglesia del Señor, es decir, todas las denominaciones evangélicas cristianas que creen en Jesús como Señor y Salvador. De esa es a la que me estoy refiriendo. Entonces, dentro de este contexto que estamos mirando la semana pasada, cómo Elizondo va a mirar a Jesús, cómo va a interpretar a Jesús. Perdón por el movimiento que hice aquí ahora mismo, que se movió la cámara. Cómo Elizondo está mirando a Jesús, el Jesús de Galilea. Es decir, esta es la parte histórica, o del Jesús histórico que Elizondo está tocando, no desde la perspectiva liberal, sino de liberación. Es decir, mirando a este Jesús histórico, que Jesús, como ya sabemos, nació en Belén de Judea, pero él se va a criar. Él vivió sus primeros añitos en Belén de Judea, pero luego, cuando Herodes persigue a los niños, ya se le revela a José que huya a Egipto, y cuando regresa de Egipto hacia Israel nuevamente, por el Espíritu Santo es dirigido para que él se criara en lo que llamamos nosotros Galilea, para que él fuese llamado Galileo. Desde este punto del Galileo es que Elizondo está mirando exactamente a Jesús de Nazaret, porque como ya dijimos en la semana pasada, Galilea viene siendo un pueblo mixto de distintos pueblos que llegan a Galilea, se radican allí, y se crea dentro del pueblo de Israel, especialmente en Jerusalén, lo que se llama xenofobia, que no es otra cosa que el miedo o el odio a culturas distintas a lo que es exactamente el pueblo de Jerusalén,
que eran más bien judíos, judíos que eran de su propia patria y que no estaban mezclados con otros pueblos. De esta xenofobia, este miedo o este odio hacia otras culturas, que es lo que significa la palabra xenofobia, es que comienza a haber esta distinción, esta injusticia o este nacionalismo o esta invisibilización a ese pueblo y exactamente a Jesús de Nazaret y las controversias que se van a dar exactamente a uno llamado Galileo, Jesús de Galilea, que está predicando el reino de Dios, que se supone que lo predicara desde Jerusalén, que es la capital, que era el pueblo ortodoxo o el pueblo nacionalista. Y en este caso va este Jesús de Nazaret a estar anunciando cómo viene el reino de Dios, que lo está anunciando de hecho distinto a como ellos los estaban esperando. Este es el gran problema que se da dentro del Jesús de Galilea y que va a ser el meollo de la teología de liberación de Elizondo y cómo él va a entender a este Jesús que él mismo está siendo oprimido por el lugar en que Dios decide que él se críe. El lugar de donde él se cría va a ser llamado Galileo. Entonces esto va a traerle grandes problemas a Jesús en el mensaje que él va a predicar, porque a él se le va a tildar como una persona donde existe una desigualdad, un descrimen, donde hay un tipo de opresión sobre ese pueblo, de segregación por el hecho de que no pertenece exactamente al pueblo de Jerusalén, y esto le va a traer grandes problemas a Jesús en su identidad mesiánica, le va a traer problemas en su predicación sobre el reino, sobre su propia persona, porque es calificado como una persona sin preparación, sin estudio, donde no hay las mejores universidades, y que los que va a reclutar Jesús, de hecho, dentro de su ministerio, va a ser exactamente esa gente que no tiene educación, que no se ha educado en las mejores universidades, que no son dignos ni de hablar porque tienen grandes problemas lingüísticos, porque su manera de expresarse es totalmente distinta a la de Jerusalén. Recuerde que ya en la Biblia se presenta el gran problema cuando Jesús comienza a reclutar sus primeros discípulos. Entre ellos, uno de sus discípulos va a llamarle la atención a Felipe, para que Felipe entienda que ya el Mesías, que el Señor había revelado por los profetas, ya estaba presente en ese momento. Y la respuesta exactamente de Natanael fue: y de Galilea puede salir algo bueno, porque ya ese pueblo estigmatizado, segregado, ese pueblo se entendía como que no tenía una buena educación, y como la educación, de hecho, en los tiempos tanto bíblicos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la educación se daba en los asuntos religiosos, y así va a seguir por los siglos venideros después, hasta cerca de nuestros días, cuando es la universidad secular la que le va a quitar a la Iglesia Católica las universidades, porque la universidad siempre ha sido un gremio exclusivo de la religión y no del secularismo como lo tenemos en el día de hoy. Entonces, cuando nosotros miramos todo este tipo de historia de cómo se dan las universidades, ¿quién eran los estudiosos? Eran los religiosos, no eran de ninguna manera otras personas que no fuesen los religiosos. Hoy, en el día de hoy, estamos mirando algo como extraño y al revés, que son los secularistas los que están tomando estudios. Eso no significa que cristianos y religiosos estén estudiando. Lo que estoy diciendo es que la universidad hoy es secularista y no quieren dentro de ella ningún lenguaje que sea laico, es decir, religioso. Y quieren echar fuera todo lo que fuese religión, especialmente en las tres religiones principales a las que ellos se oponen, más ninguna, solamente a las que son monoteístas, como el Islam o como es el judaísmo o el cristianismo, porque las demás religiones para ellos no les molesta, excepto estas que son monoteístas o aquellas que dicen que hay un solo Dios. Dentro de este pluralismo
que existe hoy en las universidades seculares. Entonces, ante toda esta gama que estamos hablando de cómo se entiende Jesús y cómo Elizondo, un fiel católico que aprecia, como ya dije, la unicidad de la iglesia, lo que es el catolicismo dentro de la iglesia, por otro lado, la particularidad de la fe de la iglesia, es decir, la parte donde existe una diversidad dentro de la unidad de la iglesia, es decir, dentro del propio cristianismo existe una diversidad, pero hay una unidad que es Cristo el Señor de la iglesia. Entonces, ante ello, su reflexión se va a basar exactamente en esto que hemos hablado de el Jesús de Galilea, o lo que él le llama el viaje galileo de Jesús, donde lo clasificaba a Jesús, este tipo de Galileo, lo clasificaba como exactamente un forastero, tanto geográficamente, social, culturalmente, lingüísticamente, religiosamente. Galilea era una religión donde vivía gente de origen mixto. Entonces, una región económicamente marginada, separada del centro del poder de Jerusalén. También el otro asunto que tenía una religión conocida no solo por el dialecto distintivo, sino también asociada con la ignorancia a la ley mosaica y por otro lado la laxitud que se tenía a las observancias y ceremonias judías. Todo esto hacía de Galilea un obstáculo para la prédica del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el mismo Jesús, es lo que está tratando de explicar Elizondo, cae dentro de la segregación social, cae dentro del estigma social, del señalamiento de los asuntos entre Jerusalén y Galilea. Entonces, él va a mencionar varios asuntos, que es lo que vamos a estar tocando en el día de hoy y tratando de explicarlo, porque no solamente es tratar de hacer un resumen por encima, sino tratar de explicar qué es lo que él está hablando, las afirmaciones que hace Elizondo de su lectura del viaje de Jesús. Entonces, él menciona la identidad galilea de Jesús, concreta el sentido escandaloso de la encarnación. El escándalo humano del camino de Dios no comienza, según Elizondo, con la cruz, sino que comienza exactamente con la encarnación histórica, cultural del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Jesús de Galilea. Porque esto le va a traer grandes problemas y desprecios, exactamente, a Jesús de Nazaret, cómo Jesús mismo se está viendo ante la sociedad, o cómo el Padre somete al Hijo en esta vivencia, en esta crianza, en este lugar donde va a tener un estigma social, donde va a ser marcado por ser Galileo. Ya hemos dicho que en el contexto puertorriqueño, que es donde yo me he criado mi mayor parte de mi vida, aunque he vivido también grandes partes fuera de Puerto Rico, una de las grandes problemas es cuando nosotros miramos en Puerto Rico ciertas barriadas o caseríos que se les pone un estigma a ese lugar y que se supone, según la sociedad, que de ese lugar no salga nada bueno, de la misma manera que se pensaba que si de Galilea iba a salir algo bueno. Entonces, dentro de este asunto, que podríamos decir que si nosotros ponemos el contexto puertorriqueño, cada país pondría a Jesús dentro de un contexto totalmente distinto. Pero el nuestro, en Puerto Rico, pondríamos a Jesús dentro de los caseríos de renombre que son los más estigmatizados, donde la gente ni le gustaría pasar por allí, o barriadas donde tienen un estigma social sumamente grande ante cuando uno mira el desprecio del propio gobierno, cómo se atiende esa sociedad, el abandono que hay hacia ella, los recursos económicos, el hecho de que si usted es de esa barriada o de esa residencial, cuando usted decide ir a la universidad, que tiene que a veces cambiar la dirección para que la gente no sepa, o la facultad de la universidad no sepa de que usted es de ese lugar. Entonces, este es el gran problema que tenemos si queremos contextual la vida de Jesús en nuestros tiempos. Y cómo este
predicador del reino de Dios, que lanza el reino de Dios, va a venir de una barriada mala muerte. ¿Cómo va a predicar a este Dios que lo conoce, que lo va a revelar ahora, que va a revelar cómo es el reino de Dios que se lanza en la tierra como en el cielo? Entonces, cuando miramos todo este asunto de mezcla distintivo en la vida de Jesús y cómo el oprimido ahora se va a mirar ante esa persona llamada Jesús de Galilea. Entonces, en Jesús, Dios se convierte no solo en un ser humano, sino en el marginado, avergonzado y rechazado del mundo. Al igual que otros teólogos contextuales de liberación, Elizondo se centra, como ya dije, en Jesús histórico, pero no de la misma manera como lo hace el gremio de la academia, o sea, el ala liberal de la teología bíblica y sus diversas búsquedas de Jesús histórico. Elizondo se preocupa por la persona y la obra concreta de Jesús en su entorno histórico particular, tal como se describe exactamente en los evangelios. No fue solo la muerte de Jesús lo que fue salvífico, sino todo el camino que culminó en la cruz. Y Elizondo exactamente va a decir que ese camino desde Galilea hacia la cruz, es decir, cuando comienza su ministerio en Galilea, hasta que culmina en la cruz, es lo que trae ese plan salvífico y cómo la gente también estigmatizada por la sociedad, discriminalizada por la sociedad, donde había un estigma sobre ellos, se sienten acogidos por este hombre llamado Jesús de Nazaret. Es decir, se sienten uno con ellos porque el verbo se hizo sark, se hizo carne. Y en el griego la palabra se hizo sark, se hizo carne, es la palabra más baja en el griego para decir cómo el verbo de Dios, cómo descendió a lo más bajo, es decir, a lo que ya hemos dicho, y yo no quisiera discriminar con esto, y no lo estoy haciendo, no es mi intención. Lo que quiero es que contextualizarlo y mirarlo como nosotros mismos los puertorriqueños vemos ciertos lugares donde ya le hemos señalado a esos lugares como los lugares más malos de gente no educada y capacitada. Ese fue exactamente el caso de Jesús de Galilea. Entonces, dentro de esta situación es que Dios pone a su hijo, es decir, en la vergüenza más grande, porque no lo lleva a Jerusalén, en el lugar mejor nombrado en Jerusalén, donde el Hijo de Dios, el Hijo de David, podía asumir un reto mucho más ventajoso en la prédica del reino de Dios. Entonces, este es uno de los asuntos que los fariseos continuamente están preguntándole a Jesús sobre quién eres tú. A Dios, pero este no es el hijo de José y de María. Y no tiene sus hermanos y sus hermanas aquí. Era el asunto exactamente del estigma social. Perdón. Del estigma social, de donde se encontraba Jesús, de donde se había criado Jesús, lo que le estaba trayendo problemas dentro de su ministerio, porque según los estándares de Jerusalén, Jesús no tenía estudio y preparación y todo el mundo se asombraba de su doctrina. Es decir, todo el mundo se asombraba de cómo él estaba enseñando cuando él no había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén, ni con los mejores rabinos de Jerusalén, y cómo era que por este hombre Dios hacía señales, milagros y maravillas. Y ese era el asombro que había, y la decisión que hace Jesús de asociarse también no con los ricos, no con los religiosos, sino exactamente con la gente más menospreciadas del país, es que Jesús se asociaba. De ahí que cuando nosotros miramos las parábolas, que todas ellas tienen que ver con el reino de Dios, es decir, con la prédica con la que Jesús comienza su ministerio, fue el reino de Dios. Y cuando Jesús comienza a predicar ese reino de Dios, Jesús dice que el reino está recibiendo violencia y que los violentos van a arrebatarle ese reino a los que le pertenecían el reino. Es decir,
que para poder disolver este asunto de cómo se estaba entendiendo eso, Jesús está diciendo, los que eran los hijos del reino, los que debían de entrar en el reino, no han entrado en el reino, y entonces los que no eran parte, o la sociedad entendía que no les pertenecía el reino, no podían entrar dentro de ese reino, lo están arrebatando porque están aceptando el mensaje de Jesús, el Galileo, y que los que están recibiendo el mensaje del Galileo se sienten igual que él, que vienen de lugares bajos, menospreciados, estigmatizados, discriminalizados, segregados de la sociedad de Jerusalén. Entonces, la gran problemática es que los bandidos, voy a usar lenguaje que se entienda para que la gente comience a leer los evangelios como dicen los evangelios, que la gente más mala del barrio eran los que estaban aceptando el mensaje del reino, los que estaban arrebatando el reino, y que los hijos del reino no estaban entrando porque no aceptaban el mensaje del Señor del reino que estaba ofreciendo ese reino. De ahí las parábolas que Jesús hace del padre que le hace la boda al hijo, que los convidados no quieren entrar, que ellos comienzan a poner objeciones, excusas, diciendo, no, es que compré una junta de bueyes, no voy a entrar, no puedo ir porque ahora mismo me acabo de casar. Y así sigue cada cual excusándose, y la voz del padre del hijo es esta: llamad a los siervos, id por los campos, por las encrucijadas de los caminos, y llamad a cuantos encuentren en el camino. Y allí a los que encuentren en el camino, cojos, ciegos, paralíticos, todos aquellos malos, lo que sea, que entren. Y cuando los convidados llegaron todos a la boda, y cuando llegan a la boda, llega uno no vestido de boda. Y ese no vestido de boda representa exactamente al fariseo, representa al estudioso de las escrituras, al religioso que no se quiere poner las ropas que el rey quiere que se pongan para la fiesta, y la fiesta ya estaba preparada y no se podía posponer la fiesta. Y entraron en ella todas las personas que la Biblia, cuando la expresa allí, está expresando exactamente el estigma social que había sobre estas personas. Una de las cosas más maravillosas que uno encuentra en el Evangelio es exactamente que cuando Jesús sale de la tentación, lo que la Biblia comienza a decir es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, comienza a ir por las regiones de Galilea y comienza a explicar cómo él está yendo por esas regiones, sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, libertando, haciendo el exorcismo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que las personas estigmatizadas por la sociedad, por los escribas y fariseos, por el templo, que no podían entrar en el templo, que no eran aceptados dentro de los grupos religiosos de Israel, como los esenios, como los fariseos y los escribas. Estas personas que no tenían ninguna entrada, no había ninguna manera que entraran dentro de ellas, ni por arrepentimiento, porque, la propia ley que habían impuesto sobre purificaciones y sobre lo que era pecado, impedía que la persona pecadora, aún arrepintiéndose, perteneciese exactamente a estos grupos exenios y a los grupos de los escribas y fariseos. Entonces, si ya había sido parte de ese grupo, pero era parte de los publicanos o de los recaudadores de impuestos, eran expulsados y no había manera de arrepentimiento para ellos. Entonces, cuando miramos los evangelios, cómo Elizondo está mirando al pueblo mexicano, americano, dentro del espectro de la nación americana, Estados Unidos, exactamente está mirándose cómo yo veo a Jesús, cómo yo entiendo a Jesús desde la opresión hacia el imperio, hacia el poder político de los Estados Unidos, y no solamente el poder político de los Estados Unidos, sino también el poder religioso de los Estados Unidos, porque ambos son opresores
no solamente el poder político, ya sea de los republicanos o de los demócratas, o ya sea, en este caso, de la propia iglesia americana llamada evangélica, o lo que le llaman el evangelicalismo, porque también el evangelicalismo predica lo que es la supremacía del hombre blanco, no acepta hispanos dentro de la iglesia. Yo sé de testimonios personalmente de teólogos mismos que han ido a pastorear iglesias americanas, que no se le permite a los hispanos convertirse en las iglesias ni ser miembros de las iglesias de blanco, y han decidido mejor vender los templos. Y hoy en Estados Unidos hay montones de templos americanos que antes eran tremendos templos de las iglesias históricas, y hoy son hasta restaurantes y otras cosas que son, porque la han vendido, porque los hispanos, porque la iglesia americana, anglosajona, ha ido bajando en número de membresía, y eso ha hecho de que han cerrado los templos y han preferido que, para que se conviertan los hispanos o otras etnias en Estados Unidos, prefieren cerrar los templos o venderlos, y que no participen los blancos con esos grupos. Entonces, ese asunto de etnocentrismo dentro de los Estados Unidos de América, que no solamente está afectando a la iglesia en América, está afectando ahora mismo a la iglesia en muchos lugares, incluyendo en el mismo Puerto Rico. Esto de que mi cultura es la que tiene valor y otras culturas no valen nada. Y de ahí el problema, vuelvo a repetir, que hay entre Galileos y Jerusalén, en que Jerusalén se siente con ese problema de etnocentrismo, de que su cultura es la que vale, y aquellos que son mixtos no valen nada. Y ese es el gran problema que ocurre en los Estados Unidos de América, donde la iglesia se ha segregado por ricos y pobres, como está pasando hoy en el propio puertorriqueño con este evangelicalismo que hay en Puerto Rico, y con el problema que hay no solamente con el problema del neopentecostalismo, sino de la reforma apostólica en nuestro país, donde se está segregando hasta el ministerio, donde los que sirven a Dios tienen una importancia, aquellos que son profetas y apóstoles, y aquellos que son pastores o evangelistas tienen un lado más bajo dentro de la fe cristiana, dentro del ministerio. Y este gran problema que existe en la iglesia, como con otro nombre, pero sigue siendo el mismo problema social que vivió el Señor Jesús, y como Elizondo está tratando de explicar este asunto de el Jesús de Galilea, cómo él mira este Jesús histórico, el Jesús de carne y hueso, este Dios que se encarna y que vive en el caserío Mala Muerte o en la barriada Mala Muerte, o en el lugar que sea, en el país que me esté escuchando en el día de hoy, que se entiende en tu país cómo se entiende la gente más baja, menos estudiosa, menos preparada, con menos educación. ¿Cómo se entiende eso en tu país? ¿Cómo se entiende en el mío? ¿Cómo se entiende en cualquiera? Porque estamos tratando de conceptualizar lo que Jesús de Nazaret, en este caso Jesús el Galileo, está pasando dentro de la vida de él personalmente como la persona rechazada, y que los que se juntan a Jesús son también el club de rechazados. Son el club de personas que nadie quiere, que la ley no quiere, que la religión no quiere, que la religión no lo quiere ni aún arrepintiéndose. Y estos son el club que Jesús tiene con él en su camino, en su ministerio, hasta su muerte. Y después de su muerte, lo que comienza en el Evangelio es exactamente con todo este club de personas que nadie quería. Ahí comienza la iglesia en el día de Pentecostés, exactamente con todo este tipo de personas que la iglesia, que el mundo no quiere, que los religiosos no quieren. Si me puede entender ahora, puede entender qué clase de evangelio fue el que Jesús predicó, desde dónde lo predica, desde la opresión, desde el desprecio, desde la segregación, desde el estigma social, racial, económico, político y religioso. Y cómo los que se juntan a él son también aquellos que son rechazados por toda la sociedad. De ahí que la mayoría de las parábolas que vamos a estar mirando,
las estamos mirando desde el punto de vista por ejemplo, la parábola del hijo pródigo viene exactamente de la crítica que le hacen los escribas y fariseos a Jesús diciéndole, ¿por qué este come y bebe con pecadores? Y Jesús comienza a hablar del dracma que se perdió, de la oveja que se perdió, del hijo pródigo que se perdió, y cómo la gracia salvadora de Dios barre la casa para buscar el dracma, cómo la gracia salvadora deja 99 ovejas en el redil y se va tras una perdida, como la gracia salvadora va detrás de un hijo pródigo que el padre estuvo esperándolo desde el momento que él decidió salir del hogar y enredarse con toda la impureza de la vida. Y como este Jesús de Nazaret, enviado por Dios, está representando a este padre que está esperando por este hijo, y como cuando llega el hijo, el padre lo va a recibir con el mismo amor con que antes lo amaba. Porque una de las cosas que tiene Dios es que cuando Dios ama, ama con un amor perfecto y ama con todo amor. Y cuando perdona, perdona con todo amor, con toda gracia, con toda verdad y con toda justicia. Este es el Dios que se predica, que se debe de estar predicando en cada púlpito y no estar haciendo segregación dentro de las congregaciones y mucho menos dentro de la fe cristiana. Entonces, el asunto de la identidad de Jesús Galileo subraya el carácter conflictivo del mensaje de Jesús sobre el reino y su ministerio entre los marginados, que llegó a su clima, de hecho, a la cruz. Este es el caso, como ya hemos dicho, cómo es razón que este Galileo, o este Jesús de Galilea, o este Jesús de Nazaret, él está ahora predicando el mensaje del reino, y este mensaje del reino no es recibido por el pueblo que debía de haber recibido ese mensaje, porque están entendiendo que esta persona que está trayendo el reino está distorsionando el reino. Ellos esperaban un reino donde Dios ejecutara toda la fuerza con caballos y fuerza y derrotara a Roma, de la opresión de Roma, y quedara Israel libre. Entonces, cuando Jesús comienza a anunciar el reino, comienza a anunciar un reino totalmente distinto. No un reino espiritual, porque no predicó un reino, y mucho menos dentro de los escribas y fariseos. Porque la interpretación alegórica no era aceptada dentro del pueblo de la esfera religiosa. Entonces Jesús está predicando un reino que está presente cuando el rey de ese reino está presente, como el gobierno soberano Dios se está lanzando en la tierra como en el cielo, dentro del pueblo de Israel, y como aquellos que son enajenados por la sociedad, estigmatizados, como aquellos que son despreciados y discriminados en la sociedad, son los que le están echando mano al reino. Y de ahí la palabra que Jesús hace, arrebatan el reino cuando los que le pertenecían al reino desprecian a ese reino. No fue solo la muerte de Jesús en la cruz que fue salvífico, sino que todo el camino hacia la cruz, es decir, desde su comienzo, el Jesús de Nazaret, el Jesús de Galilea, que comienza exactamente su ministerio desde ese momento, era el plan salvífico, era mezclarse, por así decirlo, en este caso, con las personas más malas de la sociedad, con las personas que nadie quisiera estar al lado de él, y fue exactamente la manera de Jesús salvar a la humanidad. La pregunta que puedo hacer al aire en el día de hoy es: ¿estará usted de acuerdo que será la misma manera que cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, será la misma que estará usando en el día de hoy? Pues déjeme darle la respuesta. Sí, es la misma. Jesús está con toda aquella gente, con todas aquellas personas que han sido y son estigmatizadas, discriminadas por la sociedad,
no solamente por la sociedad secular en el día de hoy, sino también por la sociedad cristiana evangélica, que también hace ese discrimen con las personas que han hecho cosas dentro de la sociedad que a usted no le gusta, que al mundo no le gusta, que a la sociedad no le gusta, pero para el Señor, para Él no hay pecado que Él no pueda perdonar, y la gracia de Dios es todo suficiente para salvar a cualquier pecador que llegue a los pies de Jesús. Entonces, mirando a nosotros cómo Elizondo está explicando este asunto de la opresión, del mestizaje, del racismo, de la discriminación, está mirando cómo el impacto salvador de Jesús, aunque Jesús entró en conflicto con quienes se oponían al reino que él proclamaba y encarnaba, se negó a devolver violencia a sus enemigos con violencia. Según Elizondo, Jesús es el profeta agresivo del amor no violento. Y me encanta cómo él lo expresa, es el amor agresivo, el profeta agresivo del amor no violento. Es decir, es el amor que cubre multitud de pecados, es el amor que entra dentro de aquellos que se miran sin oportunidad de perdón y de salvación. Mirando rápidamente, hojeando nosotros la Sagrada Escritura, cómo exactamente Jesús se acerca a un hombre despreciado totalmente por la sociedad, como fue Zaqueo, que Jesús va pasando y lo ve subido a un árbol y le dice a Zaqueo, él se autoinvita a la casa de una persona que nadie entraría a esa casa, y le dice Jesús a Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Se autoinvita, y esa autoinvitación de Jesús a la casa de un pecador como Zaqueo mueve los cimientos del arrepentimiento y la fe de este hombre, y no solamente de este hombre, del club de este hombre, de todos los familiares que también estaban enajenados por la sociedad, y todos los publicanos que también se acercaron a él como publicano y pecador. Y Jesús no les tuvo que predicar nada más con haberse acercado a él, autoinvitado a su hogar sucio e inmundo. Él salta su voz diciendo en arrepentimiento que quería pagarle a quien había robado aún 4 veces más. Esta es la obra de gracia de ese Jesús estigmatizado por la sociedad, que está alcanzando también a aquellos que se sienten estigmatizados, atropellados, oprimidos dentro de la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, Elizondo ve una analogía entre la identidad galilea de Jesús y la identidad mixta de los mexicanos americanos. Y en este caso, acuérdense que estas dos teologías, la hispanoamericana como la teología de Elizondo de los mexicanos, tienen mucho en común dentro de ella, solamente que Elizondo en este caso va a usar a Jesús de Galilea como el puente para hablar del tema de la salvación, del perdón, y cómo él ve a Jesús dentro de la discriminación americana y dentro de los abusos americanos, y cómo se encuentran los mexicanos, o en este caso todos los hispanos, ante la potencia mundial, en este caso Estados Unidos, y cómo se sienten no solamente en los trabajos, en lo secular, sino también dentro de las propias iglesias, cuando los hispanos tienen que hacer iglesias hispanas, no solamente porque no entienden el inglés, sino porque son menospreciados, despreciados en las iglesias anglosajonas, en este caso en las iglesias evangélicas o dentro del evangelicalismo. Entonces, para Elizondo, el origen y la formación de Jesús en Galilea, marcada por el mestizaje social, cultural, apunta a la presencia de la gracia en y a través de la humanidad definida por el mestizaje. El mestizaje es el comienzo de un nuevo universalismo cristiano
aunque la referencia a Jesús como mestizaje suscita críticas similares a las que se han hecho de los afroamericanos, cuando el afroamericano en su teología de liberación también dice que Jesús es negro. Y cuando él dice que Jesús es negro, los teólogos comenzaron a señalarlo y a decir, mira cómo esta persona puede decir que Jesús es negro. Y él dice, bueno, pero si su Cristo es blanco, el mío tiene que ser negro, porque el mío me acepta y me perdona, siendo yo negro. Entonces el suyo, el blanco, a mí no me perdona. Y además Jesús no era ni blanco ni negro, porque Jesús era un judío. Y de ahí que las críticas que han hecho los teólogos acerca de estas teologías de liberación han despertado la conciencia exactamente de discrimen racial, de abusos que hay dentro de muchas iglesias, donde personas hoy se están dando cuenta que el discrimen es pecado, que el racismo es pecado y que el asunto de clase dentro de la iglesia sigue siendo pecado. Si no es así, mire la carta de Santiago y usted se dará cuenta por sí mismo, si la puede leer en el idioma que usted la quiera leer, y se va a dar cuenta los problemas que Santiago presenta exactamente de ricos y pobres, de clases, el asunto también de razas. Entonces, según Elizondo, la misión de los cristianos mexicoamericanos se aclara a la luz de la identidad y la obra de Jesús de Galilea, o Jesús Galileo, o el viaje de Galileo. El pueblo mestizo es un pueblo elegido no para un privilegio, sino para una misión. Debe ser un pueblo inclusivo, agente de una nueva creación, aunque está llamado a enfrentarse a los sistemas idólatras del mal, que favorecen a unos pocos y privan a muchos. Esto no significa una llamada a las armas o a la violencia. Más bien es nuestra fiesta donde experimentamos nuestra legítima identidad y nuestro destino. Las fiestas son celebraciones del inicio de la identidad escatológica definida del pueblo de Dios, donde habrá diferencia dentro del pueblo de Dios, pero no división. Es un asunto aquí maravilloso donde Elizondo está tocando de cómo la iglesia ahora, no solamente por este Jesús que se cría dentro del mestizaje, de los problemas lingüísticos, los problemas de opresión, los problemas de discriminación, de etnofobia, de etnocentrismo, sino que cuando el evangelio comienza, es algo que muchos teólogos no han mirado y que quizás tampoco le importa mirar, siempre y cuando quien esté escribiendo el libro de teología sea un blanco americano, donde no le importe el problema de racismo y no lo tocan. No, pero el asunto del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca un entorno dentro de la iglesia donde el propio Espíritu Santo de Dios, que va a descender sobre la iglesia, va a romper con la etnofobia, va a romper con el etnocentrismo, va a romper con todos los asuntos raciales, culturales, económicos y políticos, porque el Espíritu Santo va a ser derramado a todo creyente y no importa de dónde sea. Y lo que narra exactamente el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo es derramado, es que el Espíritu Santo se va a derramar distinto a lo que pasó con la Torre de Babel en el libro de Génesis. En el libro de Génesis todos hablaron una sola lengua o hablaron en otras lenguas y las otras lenguas lo que hicieron fue exactamente dispersarlos. En el caso del día de Pentecostés es que el Espíritu Santo va a tomar cada lengua de cada cultura y se va a expresar en esa misma lengua de esa cultura para traer a todas las culturas a los pies de Jesucristo, para que todos les rindan a Jesús su señorío, no importa la cultura que sea, sin deshacerse de la cultura, sin romper. Y uno de los asuntos más importantes de una cultura es exactamente su lengua. Usted le rompe la lengua a una cultura, le rompió todo. Pero el Espíritu Santo va a usar a 120
hablando en lenguas, en las lenguas de esas culturas, para traerlos todos a la unidad del evangelio y a la fe en Cristo Jesús desde la unicidad del cuerpo de Cristo, respetando la diversidad de todos los pueblos. Y eso fue lo que hizo exactamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: cállate porque tú hablas español, o cállate porque tú hablas chino, o cállate porque tú eres francés. El Espíritu Santo lo hizo todo completo, se metió dentro de cada cultura, usando por el Espíritu Santo a los 120 para que cada uno de esas culturas pudieran hablarle a esas culturas, en el idioma de esas culturas, el amor de Dios hacia ellos. Y esto es lo que la palabra del Señor en el día de hoy nos quiere dejar claro a nosotros, para que entendamos que en Dios mismo no hay discrimen, porque con los primeros que Dios se envolvió, se mezcló, como usted lo quiera llamar, en la persona de Jesús, fueron con las personas más bajas, menospreciadas de la sociedad. Te invito a que reflexiones en el día de hoy. Si tú, como evangélico, cristiano, pentecostal, como te quieras llamar, te sientes más grande que otros, porque aquellos no hacen lo que tú haces o no dicen como que tú dices, o tu culto, tu forma de adoración, tu liturgia es distinta a la otra, si eso te hace a ti grande o te hace un pueblo con una igualdad dentro de la universidad, una particularidad de cada una de las congregaciones evangélicas, respetando que también a ellos el Señor los salvó y los perdonó, o tú te crees que tú eres el único salvo y perdonado por Dios. Te invito a que reflexiones, porque la palabra de Dios en los evangelios no fue para alimentar la riqueza de los ricos, ni fue para alimentarle el ego a los estudiosos y a los preparados universitarios. No estoy tirándole a ninguno de los universitarios, porque Dios llamó también a San Pablo y era un erudito. Era una persona muy preparada en filosofía y conocía muchas lenguas y podía hablar también el evangelio a personas en otras lenguas. Es que no estoy tirándole a nadie por su educación o su preparación o su poca educación. Lo que estoy diciendo es que no haya discriminación en aquellos que a los pies del Señor vienen porque han venido del bajo mundo o del contexto histórico más malo que haya venido, o del delito más grande, más malo que haya hecho. En Jesús no hay diferencia, porque el que se crió en la iglesia es tan pecador como el que nunca se crió en la iglesia y llegó a los pies de Jesús en la manera que vino. Todos somos constituidos pecadores y todos necesitamos salvación. Algo que hizo el Jesús resucitado, de las primeras palabras que habló cuando resucitó, él dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas que os he dicho. Es decir, que cuando Jesús manda, resucita, lo primero que dice es que Él es Señor en el cielo y la tierra. Segundo, que todo el mundo es pecador, y como es pecador, hay que predicarle el evangelio a toda criatura. Te dejo con estas palabras. Te he predicado la palabra del Señor de una forma contextual y contemporánea, para que puedas entender los evangelios y puedas entender, por otro lado, lo que es la cristología hispana, o lo que es la teología de liberación y cómo se entiende a Cristo. Es decir, la cristología, cómo se entiende a Cristo dentro de estas teologías. Oramos y le damos gracias al Señor. Y si te sientes un pecador como lo soy yo, puedes venir a los pies del Señor pidiéndole perdón, porque hay perdón para todos. Para todos hay perdón. Ven a los pies del Señor y ves a una iglesia donde te enseñen la palabra del Señor y tú puedas crecer en el evangelio de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu amor y bondad y por la oportunidad que nos das de llevar este mensaje de tu palabra al mundo, y que el mundo conozca el amor de Dios y dónde se envolvió en la miseria y en el dolor que se envolvió nuestro Señor Jesús. Y que desde allí, de la miseria, del lodo, de allí comenzó a predicarle a la palabra a todos los que estaban también en el lodo. Y todos los que estaban en el lodo, que recibieron violencia, también fueron violentos para arrebatar el reino de Dios. Salva, perdona y restaura. En los méritos de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, amado, 1000 veces más que a mí.